Bueno, estamos listos. Santiago, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Extrategia. Bienvenido y ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, súper. Santiago, empecemos un poquito y hablemos de ti. Como, ¿quién es Santiago Gómez? A ver, yo nací en Pereira, viví en China después de graduarme del colegio, porque por cosas de amigos y familia y negocios y cosas así. Eh, Volví a estudiar administración en los Andes, y una de las cosas que siempre hablo con el equipo es que cuando uno como que trabaja con propósito o está haciendo algo que le interesa, por lo general, o al menos no sé, mi mente funciona de esa manera, como que graba muy bien los eventos como del día a día. Y para mí la universidad fue como una época en la que yo no estaba conectado como con nada. Es más, sé que duré ahí 6 años, me demoré más de lo normal, perdía parciales de cálculo, pero soy muy bueno en matemáticas, pero me iba muy mal en cálculo. Seguro si mis papás oyen esto se reirán. Em, pero son años que yo no tengo como 100% claro qué estaba haciendo, ¿sí? O sea, yo desde el 2014 que empecé a trabajar en Endeavor, en Colombia, como que tengo muy claro los años, como que cada año que hice, que si fui, si viajé, no sé, siento que esa conexión como con un propósito, no necesariamente como de vida, pero sí como algo que estuviera interesante, me dio como ese no sé, como esa conexión más con la vida, por decirlo así. Entonces son unos años ahí que pasé en la universidad, me acuerdo de lo que aprendí en la universidad, es más, cuando empecé a trabajar en Endeavor, trabajamos en el Emprende País, que era el programa de la Fundación Bolívar de la Vivienda, y yo ahí decía, ve, la universidad es como buena, porque íbamos a mentorías con emprendedores de finanzas, de, no sé, operaciones, de marketing, diferentes temas, y a veces eran técnicas, y yo decía como, uy, yo entiendo todo, o sea, que algo tuve que haber aprendido. Eh, de ahí me gradué de la universidad. Seguía como muy pensando en que, no sé, yo siento que en la época en que yo estudié en los Andes era muy enfocado como en consultoría, en enterprise. Siento yo que pues no se hablaba tanto de emprendimiento. Eh, sí se hablaba, pero a mí me parece hoy del otro lado pues que era muy light, la verdad. Eh, Ujú. y como que tenía grabado que en finanzas, no sé qué, entonces hice un posgrado en finanzas también allá. Lo interesante fue que durante el posgrado fue que pasamos a Y Combinator con Ropeo, que ya cuento también un poco más de eso, pero bueno, ahí seguí trabajando en Endeavor, muy interesante, me gradué, trabajé 4 años allá, estuve trabajando en un programa que se llama Scale Up Tech, que lo hicimos con JP Morgan, un programa muy interesante que mezclaba educación de personas de bajos recursos en tecnología con digamos, la aceleración, por decirlo así, de empresas de tech para luego poder contratar y colocar a estas personas en trabajos nuevos en tech. Y de ahí nada, en ese programa conocí a Alejandro, mi socio, hicimos clic desde ese momento, él era el CTO de una de las startups con las que estábamos trabajando y dijimos si algún día pues de pronto podemos trabajar juntos. Eso fue en el 2015 y en el 2017 invertí de Angel Investor en su startup que estaba muy empezando, que era Ropeo, como con un modelo de negocio que todavía no estaba muy claro. Y ahí fue tanto el clic y empezamos a trabajar juntos. Yo empecé a dedicar mucho de mi tiempo como a descubrir qué íbamos a hacer, hasta que ya me uní con él, y empezamos en ese momento. Y de ahí Ropeo llevó a la Ok, otra y hoy estamos en Symmetric. Symmetric es una plataforma de automatización de controles financieros para Enterprise, enfocado en conciliaciones. Entonces, básicamente, tenemos ahí un software que le ayuda a las grandes empresas a que sus equipos de finanzas, independientes de los equipos de tecnología, sean capaces de montar toda la automatización requerida para controlar altos volúmenes de transacciones de una manera segura, escalable, pero flexible como un Excel. Ese es un poquito ahí. ok, ok, qué interesante, qué interesante. Me voy a devolver un poquito Sí, en varios puntos. ok. Eh, el primero es,
cómo fue esa experiencia de vivir en China? Bien interesante. Yo tenía 17 y me fui a vivir solo a China con un amigo de México. Bueno, a los primeros 3 meses viví con una familia china que no hablaba sino chino. Eh, pues definitivamente es un choque ahí como que uno tiene cultural en general, pero pues para mí es un pedazo clave, digamos, de mi formación, como esa apertura al mundo que uno a veces no tiene, sobre todo como viniendo de una ciudad como más pequeña, llegar a vivir a Shanghai en un colegio donde no había nadie de Colombia, yo era el único. Después conocí por ahí otras personas de Colombia, pero cuando llegué no había nadie más. Y no, fue muy interesante. Hoy grandes amigos míos son mis amigos de China, que nos hemos visto por el mundo en diferentes partes. Entonces sí, fue bien chévere. También parte de la guía china es por como negocios familiares y tuve también la oportunidad de estar como en negociaciones de compras, sí, en la feria, no sé qué. Entonces pues fue como la primera vez como que estuve expuesto como una vida más de negocios, obviamente una dosis mínima, pero fue chévere porque pues ahí empezó como también parte de ese interés, como no solo como en el mundo en general y todas las oportunidades que habían, sino pues personalmente como en esa conexión menos local y más internacional, que no es que tenga nada de malo tener conexiones locales, simplemente pues eso le ayuda a uno a entender todo esto, ¿no? Claro, total. Oye, ¿y qué pasó en 2014 para que te acuerdes muy bien lo que sucedió de ahí hasta hoy y no de ahí para atrás o en tus años de universidad? ¿O como qué te hizo conectarte con Sí. algo en la vida? Pues fue mi primer trabajo y yo empecé a trabajar en Endeavor. Fue muy chistoso porque me acuerdo que entré y cuando ya me dijeron el lunes empiezas, llegué el lunes y me dijeron no, empiezas el otro lunes porque el practicante que hay no se ha ido. Em, y, y nada, empecé ahí, en los primeros días yo decía, no, ¿yo dónde me metí? Yo llegaba a mi casa y yo decía, no entiendo absolutamente nada, pero con el tiempo, pues lo que en realidad me interesó fue que empezamos a trabajar con 15 empresas, entre esas era Imaginamos con Simón Borrero, y nos mostró la idea de Rappi en ese momento, que eso es un punto determinante de la creación de Symmetric, 4 años después, que de pronto ahora hablamos de eso, pero Ujú. no sé, empecé a conocer personas que yo no había conocido en la universidad, no a personas individuales pues como con nombre y apellido, sino empecé a ver un grupo de personas que tenía un tipo de ambición y unos sueños como de otra calidad, no mejor ni peor, simplemente diferentes. Empecé a conocer como a estos emprendedores que habían de todos los tipos, personas que estaban como pensando en algo que pues que yo nunca había oído, por decirlo así. En ese momento trabajé con pues, muchas compañías muy interesantes y trabajábamos dentro del banco con el Grupo Bolívar, que eran los mentores, y al tiempo con los emprendedores en Endeavor, pues que estábamos ahí. Entonces como que eso empezó a ser algo que para mí se volvió como una apertura de una inspiración, digamos, de conocer a estas personas que él lo veía muy normal, porque es lo mismo que le pasa a uno ahora, ¿no? Que lo ve más normal, pero que hablaban de hacer cosas desde cero, crear cosas que cambiaban la manera en cómo las personas como que se interactuaban con el mundo casi. Y eso, no sé, conecté mucho con eso en ese momento. Y como al año yo dije, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, como Ok, emprendimiento. Y bueno, también ahí me empecé a dar cuenta que pues para poder hacerlo realmente pues tenía que operar yo y no pues, quedarme, digamos, del lado del actor de un ecosistema que es muy importante como el Endeavor y todo lo que existen pues similares, sino que yo lo quería vivir pues en carne propia y ser yo también parte de esa creación, no como un actor, sino como básicamente como la base de esa pirámide, por decirlo así. Y, ujú, y pues eso fue como algo que yo, no sé, me, me impactó mucho y eso me logró, digamos, dar esa conexión con meterme a este mundo que a veces es más duro de lo que uno piensa cuando uno está adentro. sí, total, total. Eh, Oye, muy interesante. Entonces, de alguna manera el ecosistema también te inspiró, ¿no? Y como ver a toda esta gente
que se siente muy diferente cuando uno ya los conoce, Sí, ¿no? sobre todo venir de la universidad, donde en la universidad de nuevo me parece que era muy enfocado en como consultoría, ¿sí? Mi sueño era ser consultor, como que ese era el perfilamiento que yo siento que había en ese momento. No me gustaba tanto como multinacional, entonces como que la otra opción era medio consultoría o banca de inversión, ¿no? Como que, y de casualidad, porque una amiga mía trabajaba en Endeavor, terminé en Endeavor como no sé, un golpe de suerte. Pues al final hice el proceso y me escogieron, pero yo no quería, como que yo incluso, ahora me acuerdo pues y me da risa, pero cuando me ofrecieron el trabajo dije que sí podía responder en una semana, porque estaba esperando a ver si un banco me decía que sí. Y pues menos mal me dijeron que no, pues, la verdad fue que me dijeron que no, y terminé trabajando en Endeavor, pero pues menos mal, o sea, ahí empecé a conocer todo este mundo que pues hoy es parte de como de mi vida, ¿no? Claro, claro. Bien, entonces, ¿y ahí en Endeavor cuánto estuviste? Estuve 3 años y 8 meses, creo, desde el 2014 hasta el 2017. Alcancé a cumplir los 3 años y creo que un poco más. Eh, por ahí, más o menos, se empezó a terminar este programa de JP Morgan que hacíamos, que estaba contando al inicio, y ahí empecé a trabajar mucho con Alejo en ropeo. Y el 7 de agosto, o sea, hace unos días, desde hoy que estamos grabando esto, eh, ese fue el primer día en que ya dejé de trabajar en Endeavor. El 7 de agosto del Ok, 2017, bueno, en realidad el 8 porque en Colombia el 7 es festivo, entonces todos los años, sí. entonces el 8 fue mi primer día. Ok, y entonces ese 8 te fuiste a trabajar con Alejandro en ropeo. Sí, ¿Qué era ropeo? ¿Qué hacían allí? pues, o sea, el insight principal es que algo en el e-commerce estaba medio dañado, sobre todo en Latinoamérica, y era como la incertidumbre de que si algo no le queda a uno bueno, entonces toca devolverlo y no se puede devolver, o este estilo de cosas. Y lo segundo insight es que pedir algo por internet era muy emocionante, así uno lo hubiera pedido. Creo que a todos nos ha pasado cuando uno pide Ajá. algo que uno quiere y de repente llaman, no sé, de la portería del edificio si uno vive o tocan el timbre en una casa y uno dice llegó, es como casi que uno no, es una sorpresa, es una emoción como... Entonces combinamos eso y lo que empezamos a hacer fue como un e-commerce que la verdad, pues cuando uno está empezando además tiene que ser muy recursivo y básicamente lo que hicimos fue hacer un scraper que descargaba todas las imágenes de muchos catálogos de marcas que no voy a nombrar y las cargábamos a un e-commerce de nosotros. La gente se metía, escogía, compraba, nosotros comprábamos las cosas, se las llevábamos a la casa y esperábamos 10 minutos abajo a que se las midiera. Lo que le gustaba se lo Ok. quedaba y nos pagaba y lo que no nos lo devolvía y nosotros al otro día íbamos a la tienda y lo devolvíamos a la tienda y nos devolvían la plata. Eh, Y las marcas nunca se enteraron sí, de esa dinámica. claro, entonces ¿O después sí? cambiamos a un modelo donde era un plugin de Chrome y eso lo que hacía era que ponía nuestro botón en la página de estas marcas hasta que nos llegó un cease and desist eh, de la firma de abogados más grande de Colombia. 15 páginas lleno de cosas diciendo que era, bueno, una amenaza muy fuerte. Aún nosotros teníamos 27 años en una oficina de 3 metros cuadrados. Y en ese momento habíamos aplicado Y Combinator con eso y pues nos pasó eso y nos tocó movernos y cambiamos en ese momento. Ya habíamos mandado la aplicación y cuando nos llamaron a entrevista ya habíamos cambiado por completo el modelo y nos volvimos, fue una caja de suscripción donde no usábamos las marcas, sino que hacíamos eh, estas encuestas y le mandamos a la persona 7, 8 artículos sorpresa para que se midiera y lo que no lo olvidaba lo metía a la caja y nosotros pasábamos al otro día y lo recogíamos. Parte de esa iteración fue lo que después supimos con un partner, que fue uno de los motivos por los que nos aceptaron en Y Combinator, y era que en cuestión de 3 meses habíamos pasado de tener nada a un modelo con un cease and desist y lo habíamos iterado otra vez a otro modelo que había funcionado y que empezó a operar. Entonces como que mostraba un poco ese mundo de ejecución que a veces falta tanto, ¿no? Como que el mundo está lleno de buenas ideas y la realidad es que el que no ejecuta pues no hace nada, no vale nada
que es, yo siento que una cosa que pasa mucho a gente que tiene muchas ideas y el típico que dice que él tenía la idea de tal compañía, pero pues eso en realidad no hace nada. Entonces como que esa discusión nada, nos llevó a Y Combinator pues eso era ropeo en ese momento. Ok, y pasaron en Y Combinator Sí, empezamos el 4 con de enero del Ropeo. 2018, estábamos allá sentados en Mountain View, en California, eh, con 120 empresas más, todos empezando, una gente más avanzada que otra. Eh, y nada, hicimos grandes amigos hoy, Alejo y yo, que tenemos un grupo muy cercano de amigos emprendedores, somos como 10 que estuvimos juntos en Y Combinator. Y que hoy seguimos, nos vemos una vez al mes, obviamente no siempre lo logramos, pero seguimos ahí dándole, entre ellos Deepak de Nuevo Cargo, que es tal vez una de las más como conocidas que hay Ajá. de ese grupo, pues. ¿Habían más colombianos en Sí, ese batch Andrés de y Y Simón Combinator? de Tributi, Ok. pero somos grandes amigos todos, o sea, somos como 10 12 no sé, pero me acuerdo que ese día eh, se paró, no sé si fue Sam Altman, él todavía era el presidente de IYC, y Michael, y nos dijeron, miren para los lados, que aquí van a haber amigos que van a ir a sus matrimonios. Y uno como que se reía, y pues fue la verdad. Este año hemos estado en 3 matrimonios, uno el mío, con varios amigos de ese grupo Ok. que no nos conocíamos en ese momento, pero que pues YC es tan intenso que le crea a uno esos vínculos con estas personas. Eso es muy interesante porque como que gran parte del valor de un proceso como el de YC es justamente ese, ¿no? El networking y Claro, esa capacidad como de conectar con personas al nivel global que pueden ser tus socios en el futuro o que al final pueden ser tus clientes incluso. total, total. Y ahí hicimos YC con los de OpenSea, que ahora son tan grandes, con muchas empresas muy interesantes. Me acuerdo, eso era 2018, eh, y a ellos, pues hablábamos con ellos. eh, y nos decían, yo les decía, pero ustedes qué hacen? Decía, vendemos CryptoKitties. Y yo, pero ¿qué es CryptoKitty? No, es una foto de un gatico, pero es solo esa foto, no se puede replicar, ¿sí? O sea, entonces vale mucho. Yo, como así? Pero si es una foto. Obviamente, en ese momento, pues uno no tenía ni idea que era un NFT, pero ellos pues estaban hablando de NFTs en ese momento y hoy pues es la plataforma de NFTs más grande del mundo. Eh, pero era muy chistoso porque nos reíamos, incluso ellos se reían con nosotros, era como, no, vendimos una foto original de no sé quién por $1 millón la semana pasada. Como así que una foto original, pero ¿dónde está la foto? No, está en internet. Eh, pero sí, fue muy interesante. Parte de nuestra historia Qué pues, chévere. es eso, y es que había gente hablando de cosas muy interesantes y nosotros nos daba casi que pena contar lo que hacíamos. Como que no, pues tú qué haces, no, habían unos descargando cerebros, o preservando cerebros, bueno, cosas así súper, otras también muy interesantes, pero nosotros era como que, y pues ahora que lo digo, no es que lo que hacíamos era aburrido en general, sino que era aburrido para nosotros, que es uno de los aprendizajes grandes, y es que uno tiene que trabajar en algo que le interese. Entonces, pues eso también fue un contraste grande y era que había mucha gente apasionada por lo que hacía y nosotros no. Y eso pues nos enseñó mucho en ese momento. Wow, eso es muy interesante. ¿Qué pasó con Ropeo después de YC? Nos graduamos, o sea, fuimos a Demo Day en marzo del 2018, súper, o sea, crecimientos altísimos. Habíamos pasado de 0 a 3 4 eh, perdón, 3.000 4.000 usuarios activos en la plataforma. Eh, y, y pues como que el, la respuesta de los inversionistas fue pésima, ¿sí? Nos fue muy mal. Y nos fue Ok. muy mal y nada, como que en fundraising a uno le dicen mucho pues que son 10 nos por cada, 50 nos por cada sí, pero esto se sentía diferente, ¿sí? Se sentía
como que realmente no había un interés. Fueron menos de 50 nos, pero con los primeros 10 como que nos empezamos a preguntar si realmente eso era lo que estaba pasando y era que nos faltaba encontrar a ese inversionista. Pues la realidad es que no, y entonces decidimos pues quedarnos un tiempo más. Alejandro, mi socio, se quedó en San Francisco un tiempo más, entendiendo por qué nos habían dicho que no, y paramos de hacer fundraising. Y ahí hubo varios aprendizajes. Eh, el primero era que los modelos de negocio sí importan a la hora de hacer fundraising. Hay mejores modelos de negocio que otros, ¿sí? Sobre todo dependiendo, digamos, de los valuations que dan y esto. No significa que uno no deba hacer todos los modelos de negocio, solo que hay unos que son más Sí, premiadores, pero a veces son más duros de ejecutar, ¿sí? Yo siempre hago una comparativa y es que cuando uno hace un producto, hoy nosotros que hacemos producto, está creando el valor desde cero, ¿sí? De cero, no existe y hay que crear el valor y después hay que salir a venderlo. Cuando uno vende, ¿sí? Entonces uno usa el valor de otro y lo vende, ¿sí? Entonces uno es un canal de distribución. No es que esté mal, simplemente, por ejemplo, en el primero pagan más, porque no estoy seguro que sea exactamente por eso, pero es más duro de hacer y paga más, ¿sí? Hay más múltiplo. Por ejemplo, e-commerce hay menos múltiplo, ¿sí? Entonces, claro. Y tienes más como intermediarios en la cadena, ¿no? El otro, tú haces el producto y sales y lo vendes. claro, exacto. Ese es uno. El otro fue que pues tiene que haber un fit entre los founders y el producto. Los inversionistas nos decían product founder fit, que no existe. Ok. Y era como nos encanta el equipo, pero ¿por qué están haciendo esto? No entendemos. Eh, y nada, con eso, y hoy pues es muy fácil verlo para atrás, pero con eso después de muchas discusiones tomamos la decisión de parar. Eh, y ahí fue el primer como enfrentamiento a esa realidad de parar y hacer un pivot, que hemos aprendido mucho también de hacer pivots y cómo se hacen. Y nada, como en junio del 2019 paramos en seco, Ok. y volvimos a empezar. Muy duro ese pivote, Sí, claro, digamos, para ti como founder, como persona, porque yo siento que muchas veces, o sea, como que en el ecosistema todo el mundo habla de los pivotes, de iterar, de que este es el camino y esta es la forma y tal. Pero a veces se nos olvida el humano detrás del pivote, ¿no? O sea, como el total. que le metió la ficha muchas veces. ¿Qué tal fue ese Es un momento? momento duro, es un momento duro porque implica muchos elementos que afectan la emoción de la persona que lo está haciendo, ¿sí? Yo creo que algo que no se habla suficiente, que es algo que yo trato de hablar más y lo promuevo dentro de Symmetric, es como toda la parte de salud mental y como inteligencia emocional, pero pues definitivamente son momentos muy duros porque uno tiene también expectativas de familia, amigos. En ese momento acabas de salir de Y Combinator, que era como algo demasiado importante. Hoy en día hay muchas más compañías que han ido, pero en ese momento éramos la quinta empresa de Colombia en ir. Wow. Eh, Tener empleados, nos tocó pues decirle a 20 empleados que ya no había más trabajo, ¿sí? Somos como muchas cosas que afectan y que están como moviendo esa sensación y parar, no saber si va a funcionar, nos vamos a tener que volver a emplearnos, qué va a pasar con nosotros, tenemos una oficina, qué hacemos con ella, sí, son como muchas cosas que socialmente son más como que lo afectan a uno en emocionalidad. Entonces, pues nada, tocó armarse de valor y escoger también qué peleas dar o qué conversaciones tener, y qué conversaciones posponer, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, nosotros dijimos en ese momento como que, pues hoy yo ya sé hacer un pivot, hemos hecho varios, pero ese Sí. primero era la duda es uno para lento o para rápido. Es decir, como que uno va desescalando la operación o qué hace y sí, qué sigue. Y pues los 3 puntos de hacer un pivot son: uno, hay que parar inmediatamente. Ese día paramos, se acabó. Dos, hay que olvidarse absolutamente de todo lo que uno deja atrás. Nosotros teníamos la mitad de nuestra plata en inventario, en ropa, y literal le Ok. echamos llave. Olvidarse de eso, nada de rescatar código, que si eso no le sirve a alguien, que me va a poner a venderlo, cero. Y la tercera es que pues los próximos 6 meses se convierten en lo que va a definir si la historia fue exitosa o no, ¿sí? Si en esos 6 meses uno hace algo y vende eso que hace y le empieza a ir bien,
pues la gente después lo va a ver como un pivot exitoso. Digamos, en nuestro caso, Sí, que hoy pues tenemos otra compañía que es mucho más grande de lo que teníamos en ese momento, pues que obviamente nos falta mucho, pero ahí vamos en nuestro camino. Eh, o uno se queda 6 meses y no pasó nada y simplemente pues es una historia de fracaso que no es que esté mal, pero pues es un fracaso, digamos, a nivel de que la compañía no pudo seguir y que hubo un final y punto, ¿sí? No hubo una continuidad. Eh, entonces nada, eso fue lo que hicimos. Ponernos a trabajar. Literalmente teníamos como 2 oficinas. Eh, Otro amigo emprendedor, Juan Carlos París de Grupo Spira, que es de Endeavor, nos prestó, nos arrendó, pero era como un préstamo. sí. Eh, 2 oficinas, entonces movimos toda la ropa a una oficina, le echamos seguro y nos quedamos todos en la otra. Y ahí empezamos a ir todos los días a pensar qué era lo que íbamos a hacer. Era como un jueves y ese día le dijimos a todo el mundo, pagamos 15 días más de full trabajo, pero se pueden ir a la casa, o sea, tienen estos 15 días completos de gratis, ¿sí? Para que empiecen a buscar trabajo y pues en 15 días vienen por sus liquidaciones y bueno, absolutamente todo lo de ley que tocaba hacer. Ahí se nos fue, si teníamos 100, la mitad estaba en ropa y los 50 que nos quedan, 25 lo usamos para terminar esas relaciones laborales de manera correcta y con esos 25 empezamos. No eran 25, pues estoy usando un ejemplo, Sí. pero pues así empezó el tema de lo que eventualmente después de otros varios pivots se convirtió en Symmetric. Ok, listo. Entonces, ¿cómo pasa uno de un negocio de e-commerce y ropa eh, a lo que es Symmetric hoy en día, que pues es un negocio muchísimo más complejo, súper techy, súper como en la operación de los Sí. servicios financieros? Pues es un conjunto de elementos. Lo primero es que es algo que a mí se me marcó mucho de ese primer día en Y Combinator ahí sentados, y fue que Sam Altman como que nos dijo, se paró y dio una charla que fue muy interesante, pero terminó con lo que él decía que eran como los 5 elementos de ser exitoso. Y que, no, o sea, es algo que yo como que me encuentro en mi vida volviendo a ellos, que son enfoque, o sea, foco en algo. El segundo es Ujú. ejecución implacable, o sea, full ejecución. El tercero es pensamiento original, que es como muy de emprendimiento e innovación, ¿no? El cuarto, muy importante, autoconfianza, creer en que uno es capaz y salir adelante. Y el quinto son las conexiones, eh, y armar ese network. Y él decía al final de hablar de cada uno algo que tiene toda la razón y es como un cierre muy interesante, y es que no se nace con ninguno, todos hay que armarlos, todos hay que crearlos desde cero. Uno tiene la capacidad individual como individuo en el mundo de hacerlo. Entonces como que en ese momento volviendo a eso era como, bueno, todavía podemos tener todas y ser exitosos. Sí, sí, Eh, sí. y luego empezó un proceso que en verdad fue, yo pues como que cuando pienso en él y cuando Alejo y yo pensamos en él, decimos que es que fue como un proceso muy bonito, porque fue un proceso de dejar de lamentarnos con el 1, 2, 3 de cómo hacer un pivot y decir, esto solo sale bien si salimos adelante. Entonces empezamos a hacer un proceso de entender y lo vimos más como una oportunidad de qué pasaría si uno puede empezar de cero después de hacer Y Combinator, después de tener cierta experiencia. Como que eso es una oportunidad que lo veíamos desde ese ángulo, oportunidad. O sea, es nuestra oportunidad de, sin sesgos, sin modelos de negocio, sin inversiones. Obviamente sí existía, ¿no? La ropa guardada al lado en la oficina, los inversionistas preguntando Sí. qué estaba pasando, pero pues como quitarse todo eso y enfocarse. Y de ahí salieron también muchos aprendizajes. Uno fue pues que uno de los elementos más importantes es disfrutar lo que uno hace. Entonces nosotros no disfrutábamos lo que estábamos haciendo porque no nos apasionaba, y empezamos a entender cómo la experiencia de Alejo en tecnología y yo como ese mundo de Endeavor y finanzas pues hacía como mucho match en fintech, B2B, ¿no? Como era Ujú. algo que disfrutábamos la tecnología, disfrutábamos hablar con empresas, era interesante para nosotros. Yo llevaba 3 años y medio yendo el cuento de miles de compañías, entender esa operación a mí me gustaba.
Lo segundo es que hay que hablar con los usuarios sin parar, ¿sí? Obviamente cuando uno está empezando es uno el que habla, pero en la medida que crece, si bien uno tiene menos tiempo para eso, los equipos pues tienen que estar ahí muy de cara a los clientes. Eh, y pues nosotros no disfrutábamos la llamada con nuestros clientes, porque no nos importaba qué le había pasado con la ropa. Eh, Sí, sí, Eso es sí. un problema gigante. Eh, y así empezamos a hacer como una visión de que nos gusta tecnología, nos gustan las finanzas, no sé qué, empezamos a entender. Y el otro, que tal vez era el problema más grande, es que no éramos clientes de ropeo, nunca lo habíamos usado. Y Ajá. entonces cuando uno es cliente de su propia compañía, al menos tiene dentro de su pensamiento ¿Alguna noción? guía, ¿sí? Como de qué pensaría un usuario, pero nosotros no teníamos ni eso. Entonces, pues de ahí nació todo esto combinado con qué problemas tenemos, qué problemas tuvimos. Por ejemplo, Alejo tenía a su cargo los Unit Economics el- los Unit Economics de ropero eran muy chiquitos, cada movimiento nos llevaba a pérdida y entonces estábamos cansados de eso, entonces queríamos un negocio con un margen como más grande que pudiéramos como tener ideas, implementarlas y poder sacrificar un poco de margen y ver cómo funcionaba así, pero no como que este nivel de estrés. También construir los unit economics eran durísimos porque los datos eran como muy específicos y a eso se empieza a parecer hoy asimétrico, como a la solución. Otra cosa, y perdón aquí a los que oigan contadores, yo odiaba hablar con los contadores. Yo decía, no puede ser que para pagar 10.000 pesos yo necesite saber que el RUT, la DIAN, que si está en no sé qué ciudad, entonces el ICA, el RTICA, el RTIVA, el IVA, yo no sé qué. Y de ahí nació lo que primero hicimos que se llamó We Expenses, que es como era un SaaS de expenses, como de procurement y pagos, Ajá. money out. Eh, Muy interesante porque yo hoy veo pues todo lo que se convirtió Brex, Clara, nuestro gran amigo Jerry, que es Ajá. inversionista, que fue uno de nuestros primeros clientes de Symmetric, en otra compañía que fue. Estoy detrás de él para el podcast. Bueno, le va a escribir. Eh, Hablé con él o sea, yo le escribí por LinkedIn, me respondió y estamos ahí cuadrando. Está en ronda, entonces no tiene mucho tiempo, pero estamos ahí cuadrando. entonces, pues, ¿qué pasó? Como que yo decía, esto es algo que no, como que no, mm, no, perdón, como que no me gusta hablar con los contadores, como que cuál es el problema, creamos We Expenses y We Expenses se parece mucho a lo que fueron estas startups, pero sin la capa de crédito, ¿sí? O sea, solo la parte como Ok. de las facturas y este estilo de cosas, obvio no es igual, pero veo estos productos y se parecen mucho a lo que estamos intentando hacer, pero obviamente estamos muy lejos, muy early, muy empezando, como que la capa de crédito es lo que realmente desbloquea este tipo de negocios. ¿Sí? En ese momento nosotros no lo Ujú. vimos y bueno, como todo en la vida, ¿no? El que no ejecuta no tiene nada. Eh, y entonces de ahí le vendimos esto a quince clientes y estos 15 clientes nadie lo usaba. Todos nos compraban y al primer mes nos decían, no, no lo usé. Entonces empezamos a entender, pero ¿por qué no lo usan? Y entonces, nada, simplemente era como mal hecha nuestra investigación. Yo me acuerdo mucho en la universidad, volviendo al tema, que un profesor que tenía de Sí. marketing decía que cuando uno hacía encuestas, si uno ponía en una encuesta, ¿estaría usted dispuesto a comprar un bombillo ahorrador que vale el doble, pero salva al mundo? Todo el mundo pone que sí. Pero resulta que cuando el bombillo realmente vale el doble y vamos a ir a comprarlo, ¿quién lo compra realmente? Bueno, tal vez ahora con más conciencia, sí, pero pues el mensaje detrás de eso es que cuando uno hace la pregunta sesgada, ¿sí? Pues realmente no está encontrando cuál es el problema. Cuando a nosotros nos pasa esto, les decíamos, pero ¿por qué no lo usa? Si todo lo que hablamos antes nos dijo que este era su problema. Y decían, no, pues como que no, mi problema no es ese, mi problema es la conciliación. Entonces como que yo empecé a analizar un poco con Alejo temas de conciliación, pero muy por encima. Eh, para ver si lo integrábamos como un feature y no sé qué, ¿sí? Nada, en ese momento yo pues hablaba ahí con Simón, le estaba contando que Simón Borrero de Rappi, le Sí. estaba contando que estábamos cerrando ropeo. Él pues estaba como muy dispuesto a ayudarnos, a que, en qué estábamos, etcétera. Y
le dijimos, no, estamos creando este producto nuevo, y nos dijo, bueno, vengan a la oficina un sábado 5 p.m. Y me cuentan qué están haciendo, a ver si los puedo ayudar, lo que sea. Y nos fuimos en octubre del 2018 y tal vez ese fue el punto de quiebre más fuerte en la historia, digamos, de lo que terminó convirtiéndose en Symmetric. Y él como que nos hizo muchos challenges de qué era lo que estábamos tratando de resolver. Y como veníamos de estas aprendizajes de que no estaban usando el producto, entonces le dijimos, no, pues lo que nuestros clientes nos están diciendo es que la conciliación. Bueno, una cosa antes, él fue la primera persona con la que hablamos que tuvo el pensamiento de pivot de no pensar en el pasado. Fue la primera persona que nos dijo, en serio, ¿qué vamos a hacer con el código? ¿Qué vamos a hacer con la ropa? Cuando le dijimos, como que veníamos acostumbrados a explicar, y le empezamos a explicar y nos dijo, no me importa nada de ropeo, cuéntenme qué es lo que van a hacer, ¿sí? Que es un poco de mindset, ¿no? Como de emprendimiento que estuvo ahí muy presente. Y empezamos a hablar con él, le contamos lo de conciliación, no sé qué, y él como, esto me suena por unos lados, hasta que nos dijo, les voy a hacer la propuesta menos sexy que han ido en la vida, que han oído en la vida, y es, dejen a esos 15 clientes, vénganse a trabajar a Rappi y traten de solucionar el problema que tenemos acá, que es un problema asociado a temas como de datos y finanzas. Y ya al otro día nos mandó un párrafo con lo que Oscar, que es el CFO de Rappi, que también ha sido un gran apoyo en todo este proceso, que simplemente nos dijo, vea, estos son los problemas que tenemos, en ese momento Rappi operaba 5 países, en cada país 4 o 5 medios de pago, no sé qué, y el no sé qué de octubre, por ahí las primeras semanas de octubre, le dimos llave no solo a la de la ropa, sino le pusimos llave a la otra oficina que teníamos y nos fuimos a la oficina de Rappi, 5 personas a trabajar. Nuestra condición, digamos que condición, pues no teníamos muchas condiciones que poner además porque era una oportunidad de oro, pero lo que sí queríamos era independencia en la construcción de la tecnología que íbamos a hacer. Y entonces nada, empezamos a iterar, le presentamos varias ideas a Felipe en ese momento y a Oscar, le sonó mucho como un tema de extracción de datos, etcétera, y cómo organizamos esos datos en la base de datos. O sea, para entender este problema es que si uno trabaja en 7 países recaudando dinero, trabaja al menos con 5 o 6 recaudadores de dinero, o sea, medios de pago, tarjetas de crédito, débito, efectivo, una cantidad de cosas por país, cada uno manda entre 1 y 3 reportes por Excel, por PDF, por correo, por SFTPs al día, y toda esa es la información que hay que tener controlada y al día, automatizada, ojalá, para poder controlar todo el recaudo de dinero, ¿sí? Y poder que a uno no se le pierda la plata. Entonces, ese era el problema que tenía Rappi, pero... Y entonces ya está en un punto donde Excel no sirve, porque son millones de líneas que Excel no abre, y entonces empiezan a usar los recursos, los equipos financieros empiezan o a usar el equipo de tecnología, que debería estar enfocado en mejorar el producto y no en el back office, o a agregar con las herramientas que tienen datos que quitan visibilidad. Que hoy ese es el problema que solucionamos, es que le damos a estos equipos financieros una herramienta que les permite automatizar sus procesos sin saber de tecnología o ser técnicos. Es como programar un backend de Big Data, pero con una interfaz parecida a Excel. Que eso es un no-code de automatización. Y ahí empezamos a trabajar. A los 3 meses nadie nos creía, ya éramos una desgracia del equipo de finanzas, no habíamos logrado generar valor. Y al 4.º mes, después de mucho esfuerzo, lanzamos en enero del 2019 la primera versión del backend de Symmetric y empezó a funcionar. Y empezamos a organizarle los datos a Rappi y empezamos a crear valor. Y con eso nos fuimos y cerramos nuestro segundo cliente, que fue Green, Grow Mobility. En ese momento se había fusionado Green con Yellow en Brasil. Ahí conocimos a Jerry. Y nada, en agosto de ese mismo año cerramos Mercado Libre, que hoy al día sigue siendo el reto más grande que tenemos. En ese momento quizás fue donde nos cruzamos. Sí, tú y yo creo que sí. En ese momento estábamos explorando, sí. Ahí cerramos en realidad muchos clientes. Hablo, digamos, de esos 3 porque eran los que hacían match con lo que estábamos teniendo. Y es que en ese momento, hoy es como que más claro, pero en ese momento no había claridad de quién necesitaba esto que estábamos construyendo.
Y definitivamente son estos equipos que se enfrentan a este volumen transaccional donde sus herramientas no funcionan, pero por el tamaño, primero es importante hacerlo todos los días y segundo empiezan a haber temas de auditoría, de temas que no necesariamente se pueden solucionar así tan sencillamente. Entonces, esos son los elementos que hoy tiene nuestro software, que es auditable, es controlado por tecnología, está todo corre en la nube, queda un log de quién hace qué, porque al final estos son los datos de finanzas de las compañías, ¿sí? Entonces Sí, tienen que ser sí, sí, sí. auditables y quién los tocó, quién los movió y por qué da el valor que da, ¿sí? Ya. Total. Hay varias cosas que me parecen increíbles, o sea, y es un poquito como la visión de Simón Borrero de decirles, vengan, Mecho, les quiero ayudar, vengan, solucionenme un problema y después váyanse y sigan su camino si lo logran, Y sobre todo sin ¿no? Es, intereses como, como de que ser dueño de un pedazo. Después se volvió inversionista, o pero sea, porque puso plata en igual de condiciones que el resto. Un poco su visión era, si ustedes logran solucionar este problema, pues yo me gano la solución del problema, ¿sí? Si además son capaces de crear un producto, pues felicitaciones, cuentan con nuestro logo para ahí salir a venderle a su segundo cliente. Eh, y pues yo que vengo de Endeavor, que habla tanto del efecto multiplicador, eso es el efecto multiplicador. ujú, Eso es la búsqueda y la reinversión de los emprendedores que son exitosos en el mismo ecosistema, no solo por medio de inversión de plata, que también es buenísima, pero también por inversión de oportunidades, por abrir las puertas, por hablar, por aconsejar, una cantidad de cosas que todos los que medianamente hayamos tenido o hayamos alcanzado algún hito con una startup deberíamos hacer. total, total. Bueno, y entonces hoy en día ya son mucho más grandes. Entraron también a YC con Symmetric, ¿verdad? Eh, Legalmente es la misma compañía, hicimos el pivot y ellos nos acompañaron en todo el proceso del pivot. Ah, ok, Ajá. ok, Entonces, qué interesante. pasamos, pues, digamos, cambiamos el nombre y continuamos con toda nuestra estructura. También esto es, o sea, fue todo el mismo proceso, como que Ropeo y Symmetric son O parte de la sea, misma historia, por decirlo así. Nada, y empezamos el 2020 súper interesante y llegó tal vez el segundo pivot grande y fue que habíamos creado un software que era muy duro de configurar, muy a la medida, muy heavy, muy fuerte, digamos, en servicios, teníamos que tener demasiada como consultoría encima de él y en el 2020 tratando de hacer fundraising nos dicen esto no es escalable y empezamos a crear y pues empezó el COVID y la pandemia y nada, empezó este segundo pivot que fue convertir ese pedazo de software en un software que pudiera ser configurado por una persona sin conocimientos técnicos, que fue ponerle una cara a ese backend y hacer la versión hoy que tenemos de Symmetric, que es una versión pues en la nube, pero configurable por un usuario que no conoce de tecnología, sino que sabe usar Excel. claro, claro, quitaba muchas fricciones como de integración y a lo mejor de desarrollo y cosas por parte del Sobre cliente, todo ¿no? que nos vuelve escalables. Nosotros hoy tenemos un cliente en Corea del Sur, ¿sí? Ok, Que usa el producto allá a la hora que nosotros estamos dormidos, ellos usan y configuran allá sus cosas. Ese es un ejemplo, sí, sí, obviamente, sí, como que se vuelve obvio por distancia y tiempo, pero en general hoy tenemos creo que 60 clientes y creciendo afortunadamente. En ese momento hubiera sido imposible tener 60 clientes, o sea, completamente imposible. Y nada, ahí empezamos y creamos durante el 2020 ese software, que es un software muy complejo, es enterprise, es de datos, es difícil de hacer, o sea, es uno de los retos grandes que vivimos con eso todos los días. Y más o menos hacia el 2021 llegamos a una versión que ya estaba como que suficiente para que un cliente grande lo usara. Y ahí empezamos a vender y ahí han habido otros hitos. En mayo empezamos a trabajar con D-Local. Hoy en día ellos ajá, controlan toda la operación que tienen en más de 20 países en el mundo usando nuestro software. Eh, entonces, pues es interesante también, pues es como un motivo también nuestro orgullo y es que hacer software enterprise, software as a service desde la TAM para empresas globales no es fácil porque siempre la tecnología se ha visto como que la de punta es la de Estados Unidos o en la India o no sé qué. sí, total. Y lo que estamos haciendo nosotros es hacer un software que se puede usar en cualquier parte del mundo y que igual funciona y es de la calidad de cualquier otro. Y eso nos da mucha motivación. Total.
hoy, después de todo este journey, que además ha sido un journey súper acelerado, o sea, llevan 3 años y medio Sí. o quizás 4 años trabajando en esto, miras hacia atrás y ¿qué es lo que te hace sentir más orgulloso? Mm, ¿Qué puede ser? Yo creo que ha sido como la resistencia que hemos tenido o resiliencia de seguir, digamos, a pesar de los retos, siempre también tiene que ver como con nuestra manera de ser, que es muy abierta como a recibir esos challenges eh, y discutir. Yo creo que la gente a veces le teme a la discusión, le da duro discutir algo con alguien solo por el hecho de la discusión. A nosotros nos encanta discutir, somos Sí. debatidores de profesión, ¿sí? O sea, y en nuestras conversaciones incluso, pues yo uso mucho la frase de hoy, por ejemplo, no sé, estamos hablando y tú me das un punto de vista y yo te puedo responder, estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Pero por el ánimo de la discusión, como que el argumento contrario sería este, ¿sí? Discutamos, Ujú. como que, y eso ha sido parte de esta ejecución, ha sido el movimiento, digamos, de seguir, de oír feedback, de reajustar, ¿sí? Como que cuando uno, muy clichésudo, pero cuando uno tira un cañón al espacio, un grado de diferencia lo puede llevar a lugares muy lejanos en el universo. Entonces, asegurar todo el tiempo que el posicionamiento del cohete es el correcto es muy importante. O sea, no enamorarse de una solución, no enamorarse de un camino, sino que reajustar ese camino todo el tiempo para poder llegar a donde queremos llegar. Tal vez es lo que yo siento que, pues, o sea, me gustaría nunca perder, por decirlo así. Ok. ¿Y te arrepientes de algo? Pues no son arrepentimientos per se, sino que creo que hay veces que nos hemos demorado mucho en darnos cuenta de cosas, ¿sí? Nos demoramos mucho en darnos cuenta que Ok. nuestro producto no era escalable el primero. Nos demoramos mucho dándonos cuenta que nuestro servicio se tenía que pagar upfront y que era caro. Lo estábamos dando muy barato. Nos hemos demorado mucho dándonos cuenta de cosas que después se vuelven obvias y que obviamente el proceso lo lleva a uno como a esos momentos de lucidez donde uno dice, claro, esto era lo que no estaba funcionando. Me gustaría en ocasiones, si miro para atrás, pensar en cosas que hubieran sido más rápidas y pienso que lo hubiéramos logrado como invirtiendo un poco más de nuestro tiempo en salir a preguntar más a las personas que saben de lo que estábamos trabajando, ¿sí? A veces uno se enfoca Sí. tanto, no por ego, sino que uno se enfoca tanto en lo que está haciendo que no se da cuenta que si se da la vuelta y le pregunta al de al lado, que no es solo el de al lado, a veces toca buscar a la persona correcta, pero si una pregunta como que trae esos insights que le pueden cambiar el rumbo. Ahora, si uno se dedica a eso, pues tampoco es que le vaya bien, porque si vive oyendo las opiniones de todo el mundo no va para ningún lado, pero sí pienso yo que hay cosas que yo digo, esto hubiéramos ahorrado un par de meses. Claro. Oye, ¿qué decirle un poquito como a los emprendedores o a la gente que tiene ganas o que tiene ideas para emprender? Sí. ¿Qué consejo le darías? Bueno, buena pregunta. ¿Qué consejo que ya no esté en todos los podcasts del mundo? Yo les diría que hay que cuidar mucho la mente. Eh, Ujú. Hay que estar muy pendiente del estado de mente, como, sí, pues en inglés, como el state of mind, en español no sé cómo se dice, pero como que hay que estar muy pendientes de uno cómo está. Siento yo que a veces uno no se da cuenta hasta que ya no aguanta más y necesita parar un mes y eso pues da una discontinuidad muy fuerte a la ejecución, ¿sí? Ser más consciente como de que el camino es muy duro, de que la ejecución no es fácil, que en las noticias solo sale lo bueno, pero que detrás de todas esas historias buenas hay momentos durísimos de cada emprendedor. O sea, no estoy diciendo que es Ujú. que las historias que salen en las noticias no sean de valor o que esas personas no se lo merezcan, al revés, se lo merecen mucho, solo que se cuenta un pedazo y todo eso que uno ve al final detrás ha tenido momentos duros con las parejas, las familias, de estrés, de una cantidad de cosas que no se habla casi y pienso yo que hay que tener eso muy presente, como que hay que estar dispuesto a tener eso, a veces es duro evitarlo para poder entrar en un camino de estos de tanto estrés. Eh, Sí, total, pero de mucha total. satisfacción, eso sí, no lo quiero pintar como algo negativo. Pero sí.
Creo que eso sería algo Ok, que hay que estar pendiente desde el principio, porque es que los highs son muy highs y los lows son muy lows, y estar consciente de que uno no puede estar en este péndulo de emocionalidad es importante para poder continuar. Esto es una maratón, no un sprint. Si uno sale corriendo a toda, llega a los 100 metros y no puede seguir. Y esto es un camino largo. total. Oye, ¿qué recurso o libro le recomendarías a un poquito a la gente que nos escucha? Pues, digamos, creo que los libros y las cosas que hay, ya todo el mundo sabe cuáles son los buenos. Yo, volviendo un poco a lo que dije antes, lo que recomendaría es como buscar buenos mentores para ciertas cosas, estar muy consciente de que hay personas que han vivido esto y que le pueden a uno dar ideas muy buenas. Eh, Como estar en esa construcción de network y de conexiones que hablábamos antes, lograr entender que pues no todo el mundo tiene el contexto. Uno es la persona que está enfrente del problema todo el día y entonces como que escoger muy bien de quién recibir esos feedbacks y salir a buscarlos, porque no es que estén todos listos para que a uno le lleguen, sino salir a buscar ese feedback y decir, esta persona me está dando un feedback de acuerdo a un conocimiento, a una experiencia, etcétera. Yo creo que ese recurso a veces está muy como underrated y resulta que a veces es uno de los que cambia la historia de lo que uno está haciendo. Entonces, como que ser ahí Sí, más consciente de, no sé, escoger muy bien con quién hablar y tomar esos buenos consejos y ponerlos en práctica, creo que es el recurso más valioso que uno a veces tiene como emprendedor. muy bien. Y la última, para no quitarte más tiempo, es ¿qué se sueña en Consimetric? O qué te sueñas también como emprendedor un poco. Pues, a ver, nuestro camino siempre ha sido como crecer lo máximo posible. Nunca hemos como visto este flujo como un flujo en el que se vendemos, a pesar de que uno nunca puede estar cerrado a eso, ¿no? Pero para nosotros en este momento lo más importante es continuar generando valor, ejecutando como lo venimos haciendo, dándole con toda y creando como un espacio de, no sé, de yo lo llamo como intelectualidad. A mí me encantan las conversaciones, leer Slack, lo que la gente discute, todo el reto que tenemos de tecnología, de los datos. Es algo que disfruto mucho y estar trabajando con las compañías más importantes del mundo nos da mucha satisfacción. Entonces, como que en este momento yo creo que estamos muy enfocados en continuar, en seguir creciendo, ¿no? Es que a veces sentimos que no sabemos ni de qué tamaño es lo que estamos construyendo, apenas estamos empezando. Y eso es una fuente de ejecución muy fuerte, es como la gasolina. Hay tanto por Sí, hacer, tantas oportunidades que tenemos escritas, pero que no nos da el tiempo para explorar, que, que, que pues es como, sí, gasolina para el cerebro y para la vida. total. Santiago, muchas gracias por todo este tiempo, por la conversación. Gran conversación y gracias por contarnos como toda tu historia. No, a ustedes por invitarme.